donde la tecnología tiene corazón, donde la ingeniería protege la vida, donde lo invisible se escucha. Esto es La Voz Biomédica. La voz de la ingeniería clínica. Ok, saludos a todos, ¿cómo están? De nuevo en esta nueva temporada de lo que antes llamábamos la ruta biomédica. A partir del día de hoy vamos a llamar este espacio como la voz biomédica, donde precisamente a todos nuestros ingenieros, colegas en toda Latinoamérica queremos mostrar la cara detrás de ese impacto social, la participación en sus diferentes proyectos, en innovación. Y bueno, esta temporada hoy arranca con el invitado más especial para mí, un gran amigo y colega, el ingeniero Álvaro Pavas. Álvaro, bueno, Diego, por aquí. Muchas gracias por la invitación a hablar. Un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Es que ya Álvaro pues, es un ciudadano del mundo, ingeniero biomédico, y nos va a estar contando el día de hoy pues, algunas cosas muy interesantes de lo que hace dentro de Orbis International. Entre esas cosas es el ingeniero de uno de los proyectos, el Flying Heights Hospital de Orbis, que es un hospital que viaja por todo el mundo, vuela hacia los países emergentes, pues básicamente ayudando en algunos proyectos que tienen que ver con la prevención de la ceguera y todo este tema de salud visual. Vamos a ver un poquito porque pues yo conozco a Álvaro ya hace muchos años. Ahorita quiero que contemos cómo nos conocimos, porque fue a saber, es como del destino también, y tú que era una barbería de por medio. Pues, sí. Tenemos barba, nos conocimos en una barbería. Pero antes de eso me preguntan mucho, Diego, ¿cómo es un hospital? ¿Qué es un avión? ¿Cómo es trabajar en un hospital que es un avión? Bueno, te cuento que yo descubrí o supe de la existencia de Orbis cuando yo trabajaba en el departamento de ingeniería en el Hospital San Vicente. Dentro de los servicios que tenía a cargo pues para temas de soporte estaba el servicio de oftalmología. Un día cualquiera, conversando con una de las enfermeras, ellos estaban organizando unas fotografías para hacer un collage para conmemorar no sé cuántos años del servicio de oftalmología de la Universidad de Antioquia. Pues había como un evento especial y ellos estaban clasificando unas fotos para hacer un collage. Una de las fotos que tenían era el doctor Antonio Jaramillo, que era un oftalmólogo que había trabajado en el hospital y que para ese entonces trabajaba con Orbis. Entonces tenía una foto de él con un avión detrás a su espalda, que decía, y la única cosa como visible que había era como decía orbis.org. Entonces yo dije como, bueno, esto está como interesante. Las enfermeras obviamente muy orgullosas del doctor Jaramillo, diciendo, mire, es que él es el doctor Jaramillo, él ahora está trabajando en un avión que va por el mundo, etc. Yo entré a la página como quien no quiere la cosa, como decimos, y había un apartado de trabaje con nosotros o regístrese aquí. Yo lo hice como de manera, pues no esperando como, Claro. como mucho, porque uno piensa que uno ve esas oportunidades muy lejanas, ¿no? Sí. Entonces lo hice en ese momento y no sé, quizá unos meses, quizá un año después recibí una vez un correo electrónico en el que me invitaban a participar a un proceso de selección. Esa primera vez no sucedió. Entonces yo me empecé a cuestionar. Yo dije, bueno, quizá tengo que mejorar un poco más mi inglés, quizá necesito prepararme mejor para este tipo de procesos de selección. Y en la respuesta, cuando me dijeron que no continuaba, pues que uno piensa que a veces lo hacen como un formalismo, decía como que me iban a tener en cuenta si había un nuevo proceso vigente. Y no, O sea, dice como, no me llames, yo te algo así, no nos llames, nosotros te llamamos. Y pues más o menos al año siguiente volví a recibir otra vez un correo de la misma persona con la que hablé el año anterior a decirme, hay un nuevo proceso abierto, usted todavía está interesado en participar. Yo dije, ¿por qué no? Inicié el proceso y esa segunda vez, digamos que avancé un poco más en el proceso. Quizá tuve unas 2 entrevistas más, pero de cierta manera el proceso se quedó congelado. Yo dije, bueno, esta vez tampoco fue. Para hacer la historia más corta, pasaron casi 2 años
hasta que nuevamente me escribieron a decirme hubo una modificación en el proceso, entonces ahora el cargo para el que usted está aplicando ya no existe, sino que ya tiene otro nombre, pero básicamente era lo mismo. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue en el año 2018, 2019. O sea, esa fue para la época en la que ya el proceso se empezó como a concretar, eran finales del año 2018 y estaba empezando el año 2019. Sí. Hasta que finalmente en marzo de 2019, finales de marzo de 2019, el proceso se dio. Pasé todo el proceso, un par de entrevistas más, una prueba técnica, una entrevista con la persona que sería mi jefe y bueno, finalmente ya la cosa llegó ahí. El punto es que me dijeron, ok, la idea es que usted se nos una al próximo proyecto y el próximo proyecto es en Jamaica. Era en Kingston, Jamaica. Buen sitio para iniciar. Exacto. Y cerca, pues estábamos ellos querían como sacar provecho de la ubicación de que Jamaica estaba más cerca, pues entonces yo dije, ok, pero yo necesito por lo menos una semana para prepararme, para oficializar mi retiro de mi trabajo actual, etcétera. Ellos me dieron el tiempo y me uní a la última semana del proyecto, que en ese momento se estaba haciendo en Kingston, en Jamaica, en abril de 2019. Entonces nada, un montón de nervios, un montón de inseguridades, porque yo estaba dejando mi trabajo de 8 años. Dejar la estabilidad a veces cuestiona. Es un parteaguas completamente, o sea, la vida te estaba cambiando y eras consciente de eso también. Claro que sí, o sea, en ese momento yo ya llevaba 8 años trabajando en el San Vicente y yo decía, bueno, yo quisiera cambiar a algo de pronto más específico, como también algo que implicara viajar un poquito, entonces como que se me estaban juntando como todas las cosas que estaba buscando. El Ikigai hecho trabajo. Totalmente. También. Te gustaba viajar, te gustaba la ingeniería biomédica, todo el tema de impacto social y los proyectos en los que estabas. Exactamente, y yo decía, quisiera como meterme en un área específica, o sea, ya llevaba muchos años como trabajando en hospitales generales, hospitales universitarios. Y en este momento hiciste oftalmología. Entonces yo decía, también. quisiera irme como por algo más puntual, Sí. darle como un giro un poquito a la carrera y meterme como con una sola cosa. Aunque uno nunca va a estar metido en una sola cosa. Claro, no. Pero sí quisiera como algo más, estaba buscando algo más específico. Entonces, Y llegaste a Kingston. pues listo, llego yo a Primeras Kingston. impresiones. Listo, llego yo a Kingston y lo primero que digo es, yo no hablo inglés. De entrada, pues fue como muy cálido, yo estaba obviamente muy nervioso y con muchas expectativas. O sea, el departamento de ingeniería del Flying Eye Hospital es muy pequeño, somos 2 personas. Ok. Y la persona que estaba en ese momento estaba súper cargada de trabajo, porque llevaba casi un año solo en el área. Entonces yo entré a liberarle un montón de carga, entonces yo digo que en los primeros 3 meses en Orbis a mí no me vieron en mi casa, pues para... Okay. O sea, no es que mientras están en vuelo están haciendo algún tipo de intervención. Esa es otra pregunta muy frecuente. Pregunta que hacen. No dormimos en el avión, no operamos mientras el avión va volando y si el avión siempre tenemos que empacarlo, por decirlo de alguna manera, siempre en la programación de cada proyecto tenemos 2 días separados, un día para desempacar y otro día para empacar. Normalmente la primera semana de cada proyecto todo se trata de simulación, entonces ese primer fin de semana antes de empezar hay que dejar todo configurado en modo simulación, pero para la semana siguiente ya vamos a tener pacientes reales, entonces ya tenemos que recoger los equipos y las estaciones de simulación y poner todo en modo hospital para pacientes reales, entonces digamos que es una dinámica bien interesante y con un montón de trabajo además. Ya desde el punto de vista como epidemiológico, de pronto el impacto social que genera Orbis. Bueno, en que Etiopía, tengas por ejemplo, hay un tema bien interesante y es que hay una enfermedad bacteriana que es endémica de una zona rural de Etiopía. Y a raíz de esa situación
pues, es una enfermedad que en su etapa pues, más avanzada afecta a la córnea, pues afecta a la visión, que se llama tracoma. Entonces, Orbis ya más o menos 25 años haciendo un proyecto en colaboración con algunas farmacéuticas y con otras ONGs que tienen presencia en Etiopía para tratar o buscar la eliminación. Es una enfermedad huérfana, pues, o sea, Es enfermedad una- que, digamos- si es endémica, pues son muy pocas personas y no funcionaría, Digamos que digamos, está a muy nivel ligada. industrial alguna solución. Es una enfermedad que está, bueno, tengo pues como el conocimiento clínico completo de la enfermedad, pero entiendo que es endémica y que está relacionada con la manipulación de alimentos y con el agua. Entonces, es un tema complejo, pues, porque también podría haber otras formas de solucionarlo, resolviendo el tema del suministro apropiado de agua o haciendo, pues, como otro tipo de políticas, pero, digamos, Orbis se enfoca en el tema de identificar los potenciales pacientes que estén, pues, expuestos a la enfermedad. Se les suministra el tratamiento y se les hace seguimiento. Entonces, digamos que no tengo los números, pero estoy seguro que son números pues muy positivos en cuanto a la erradicación o el tratamiento del tracoma en Y Etiopía. las experiencias, creo que en algún momento tú me contabas de esas historias detrás de todo este tema y creo que me contabas de un tema de unos bastones, ¿te acuerdas? Ok, sí, eso es, digamos que es un acto simbólico, pero que tiene pues como mucho significado. Y era en algunos hospitales del sudeste asiático, de Vietnam, por ejemplo, eso pues como donde conocí la historia. Había personas que el día de su postoperatorio de cirugía de catarata, sobre todo personas mayores, que ya estaban casi que acostumbradas a vivir con su discapacidad visual, con su ceguera, tenían unos bastoncitos muy artesanales hechos de caña brava, de algunos materiales pues como naturales, que el día que llegaban a su postoperatorio dejaban el bastón tirado en una esquina del hospital o decían es que ya no lo necesito, o sea, ya no necesito usar más este bastón. Y se van acumulando. Sí, y van al acumulando. final- Entonces, a manera como de símbolo de ritual, en este hospital tenían una colección de bastones acumulados en una esquina, como de todas las personas que ya no necesitan más usar un bastón en su vida porque tuvieron Y que para estos lugares necesidad significa que puede ser un actor social importante, digamos un líder de su comunidad, o un padre o una madre de familia que pues, en medio de su discapacidad tenían pues, una condición en su familia precaria precisamente Claro. por la incapacidad de productividad, digamos, como de esa persona, de atender a sus responsabilidades en el hogar. Entonces es un impacto que va más allá, digamos, de lo clínico y se convierte en esos lugares que son el objetivo de Orbis, que no son grandes ciudades, sino lugares o ciudades secundarias o terciarias en muchos casos, en donde el impacto es un impacto no solo clínico, sino Claro. cultural, económico Social, y, claro. y social y de las capacidades finalmente también que se agregan a ese lugar y a esos hospitales, donde probablemente cambian también pues como el espectro epidemiológico, es decir, pasamos de una medicina no solo correctiva a una medicina preventiva gracias a ese trabajo también que hace. Claro, digamos, el tema aquí es que una persona con discapacidad visual o con una enfermedad, una condición visual, es una persona menos para el sistema productivo de un país, por ejemplo. ¿Sí? Y además, una persona con limitación visual también requiere tener un cuidador o una persona que lo es. Entonces tenemos a dos personas por fuera como del sector del sistema. Y la ¿sí? economía de la población, sí, claro. Entonces hay estudios, no soy muy bueno recordando cifras, pero hay unos estudios que dicen que por cada dólar que inviertes en tratar, en prevenir la ceguera, a nivel económico, social, estás recibiendo ese dólar multiplicado por una cifra que es la que no recuerdo ahora. Entonces hay como una retribución en temas económicos que es triste, pero sabes que a los gobiernos lo que les importa son tener números y eso estaba, ya hay estudios sobre el tema y aún así hay muchos países con condiciones muy, muy difíciles. Yo creo que una de las relaciones más estables que yo tengo es la que tengo con mi barbero. Yo a Mateo lo he seguido Ateo, a donde se vaya. O sea, lo conocí hace muchos años en un lugar y él se estuvo moviendo casi que por todo Medellín y yo seguía yendo. Sí. Entonces alguna vez
yo fui a cortarme el pelo donde Mateo y él me dijo como ve, por aquí estuvo un man que hace lo mismo que vos. Es ingeniero, es bioingeniero, ingeniero biomédico, hace lo mismo que vos. Entonces yo le conté que yo tengo un amigo y cliente que trabaja en un avión y no sé qué. Y yo le dije, no, pues, me dijo, ¿le puedo dar tu número o algo? Y yo, pues, por supuesto, dale, siempre. Sí, o sea, ya muchos años. Claro, pero ya después de que estuvimos en contacto, pues ya empezamos se dice como a atar cabos y pues claramente ya también nos hemos teníamos muchos amigos mucha gente en común y pues habíamos tenido cierta relación cliente-proveedor pues en el hospital, pero vos estabas como en... Sí. Pues no era una relación directa, pero de cierta manera para esa época yo todavía estaba en el hospital cuando... Sí, porque primero tomamos mucho café y luego al final pues apareció también la oportunidad que QS apoyara la labor de Orbis y bueno, pues hoy estamos aquí pues en parte también celebrando y tu llegada de nuevo pues al país porque pues tu trabajo te exige estar un periodo de tiempo por fuera de casa y bueno, no puede dejar pasar por alto pues que no, yo siempre muy agradecido. La barba nos unió. La barba nos unió, así es. Aparte pues, de que nos une la barba y los aviones y el gusto por las aeronaves, pues creo que hay elementos que nos llevan siempre como a recordar en algún momento pues, nuestras carreras. Y te pedimos que buscaras dentro de tus cosas ese tipo de elementos que en algún momento crearon en ti, digamos, un momento canónico, si se puede decir, o algo que te hubiera cambiado como la visión. Y creo que hiciste muy bien ese trabajo y por allí tienes un par de elementos como interesantes. Como bueno, llega la pandemia, nos enfocamos mucho en sacarle provecho a esa plataforma de educación virtual y empezamos también como a tener mucha expectativa sobre cuándo vamos a volver otra vez a hacer trabajo de campo y a tener pues como idea de a qué países vamos a ir. Entonces a inicios del año 2020 yo me encuentro con el Informe Mundial sobre la Visión, que es un informe que hizo la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. Y Álvaro además hizo el trabajo de imprimirlo. Exacto. O sea, yo soy vieja escuela, yo soy más del libro impreso. Esto es un ejemplar que está pues, de distribución libre en la página de la OMS. Entonces, yo me dediqué empecé yo estaba apenas empezando. Informe Mundial sobre la Visión. Entonces, en este documento, pues yo empecé como a entender un poco también en lo que, como diríamos, en lo que yo me había metido, ¿no? Sí, claro. Porque entonces, este documento pues cuenta como el panorama mundial en cuanto a salud visual y como, pues es un estudio muy riguroso que hizo la OMS con alrededor de 200 consultores en todo el mundo. Entonces, es un documento pues como que tiene mucha información y que para mí ha sido vital a la hora de entender un poco como dar un paso afuera de la burbuja de Orbis y verlo todo desde afuera, todo el panorama completo del impacto. El impacto que estamos teniendo, porque es que, no solamente hay otras, además de la OMS, hay otras agencias sin ánimo de lucro, algunas organizaciones que también hacen estudios epidemiológicos de oferta y demanda, de déficit y superávit de especialidades médicas en el mundo. Y hay países, hay una agencia que, por ejemplo, publica cada cierto tiempo un informe sobre el número de oftalmólogos por millón de habitantes que hay en ciertos países. Sí. Entonces, por ejemplo, hay países donde incluso están reportados con 0 oftalmólogos por millón de habitantes. Algunos tienen 1, algunos tienen 5. Entonces, para tener más o menos una idea, una proporción, por ejemplo, hay países que tienen 20 millones de habitantes y tienen 10 oftalmólogos por millón de habitantes. Entonces, por ejemplo, hay... Pues una catarata te deja... Pues si pensaba, solamente uno poniendo el ejemplo, pues no sé, yo creo que cualquier clínica oftalmológica privada en Medellín puede tener más de 40 o 50 oftalmólogos de planta. Hay como unas 3 clínicas de oftalmología, sí. Entonces, digamos que
eso, o sea, entender esos números y esas cifras también hace parte como de ser un poco consciente de que lo que estamos haciendo está impactando de alguna manera pues a donde estamos Y yendo. Alvarito, en medio de eso has tenido contacto también con los pacientes. Digamos que uno a veces mide desde el punto de vista teórico, a veces te acercas al proyecto de Orbis desde el punto de vista tecnológico también. Ujú. Pero historias como las que me contabas de los bastones y demás, pues tú lo has visto también. Claro. Qué sientes y qué es lo bonito, digamos, de este mundo, la ingeniería biomédica, ya traducido realmente al impacto de esa persona con nombre y apellido, que es mamá, papá y que nunca ha tenido en su país, no, digamos, idea de que es un oftalmólogo, que tal vez tu equipo lo está viendo la primera vez, que se siente Claro, o ese sea, impacto, pues ahí y hay además que está en tus manos, pues digamos claro. que ese equipo está ahí y debe estar listo para que la primera vez en la que ese paciente va a ver ese aparato en su vida, para un diagnóstico correcto, para un tratamiento, pues sea altamente efectivo. ¿Qué se siente eso? No, pues es muy enriquecedor y muy gratificante, pues saber que estás siendo parte de un grupo de personas que de cierta manera, pues estamos, probablemente esto no vaya a cambiar el mundo entero, pero por lo menos estamos ayudándole a mejorar El la mundo calidad, de muchas el mundo personas. de algunas personas, exactamente. Entonces es como, ¿sabes? Hay muchos niños que, por ejemplo, con problemas de, no sé, problemas en sus párpados, con tosis, con problemas de tumores, o con algún tipo de afección que no les permite como llevar una vida normal o llevar una vida de niños, o que incluso se les impide, pues como eso Claro, les afecta el desarrollo escolar, completamente. no pueden ir a la Y a su escuela. familia y a su Exacto. comunidad y al gobierno y al Entonces, mundo, de finalmente, cierta claro. manera, una simple cirugía, un simple procedimiento que puede durar una hora, máximo dos, le está cambiando la vida por completo, no solamente a un niño, sino a una familia completa. Y yo estoy seguro que te detienes a pensar eso Por también, supuesto, claro. porque te conozco y realmente, claro, y para eso también es este espacio de la voz biomédica, porque pues realmente, más allá de esa superficie fría de estos equipos y demás, pues existe ese calor que se transmite y que se traduce finalmente en mejores vidas, en una niñez plena y en un evento que todas estas personas o pacientes de Orbis jamás Te voy olvidarán a en su contar vida. una anécdota, y es que hay una persona que hace parte hoy en día de la junta directiva de Orbis en Canadá. Ella es de origen, ella es de Mongolia originalmente. Cuando era una niña, ella fue paciente de Orbis Ok. en Mongolia Ah, por un tema de una reconstrucción del lacrimal. Pues ella había tenido, no recuerdo muy bien la condición, pero ella fue paciente. Gracias a esa cirugía pudo continuar con sus estudios. Luego, tiempo más tarde, su familia migró a Canadá. ok. Ella estudió algo, no sé qué, y hoy en día ella estuvo muy metida también como en el sector de la tecnología como decir, todo el sector TICS pues, y de la ingeniería. Y hoy en día ella, además de ser como una embajadora de Orbis ante el mundo, Claro, ¿no? cada que el avión va a Mongolia, ella siempre va como invitada porque es como el testimonio pues, más Sí. tangible de lo que hemos podido hacer. Y hoy en día hace parte de la junta directiva de Orbis Canadá. Ah, Entonces, qué la lindo. historia de ella es bien interesante. Por ahí creo que en las redes sociales de Orbis te lo puedo mostrar porque han contado su historia pues una buena cantidad de veces. Pues como tú ya sabes, soy papá de Sí, una bebé hermosa de 2 años sí, y cuando estábamos en embarazo, digo estábamos porque también me incluí claro, allí, pues uno comienza a ver las cosas de otra manera y estos equipos ya cobran como vida o cobran como mucho sentido. Digamos que en algún momento, cuando supimos que íbamos a estar en embarazo, pues fue con un dispositivo médico, ajá. uno o cinco. Mi esposa Angélica no creía, entonces utilizó como unos 5 o 6 dispositivos para Para confirmar el confirmar. diagnóstico, que en este caso era un hermoso diagnóstico de estar en embarazo. Y en el pasar de ese tiempo, pues un ecógrafo ya deja de ser lo que uno como ingeniero biomédico
y pasa a cobrar vida esa pantalla y a ver a tu bebé y a ver latir su corazón y todo cobra, digamos, otro sentido. Y por eso escribí este libro que está disponible también para todos, libro de cuentos que se llama Bytes y Latidos, en este caso con una dedicatoria pues también como para ti. Y pues también te lo quiero obsequiar, Bytes y Latidos, para recordar siempre, al igual que la misión de este espacio y la misión de QS, pues que más allá de esa superficie fría existe la vida y que son guardianes los dispositivos que nos van a Claro que acompañar sí. toda la vida. No, Entonces, muchas gracias. para mí Por esto, supuesto. una manillita también de Bytes y Latidos. Muchas gracias. Y bueno, no, La generosidad de siempre siempre. las gracias a ti también. Además, no sé si de pronto lo tenemos por ahí, pero además de eso, nos hizo un obsequio a nuestra bebé también, súper hermoso, para terminar y agradeciéndote también este espacio. El nombre también es como un juego de palabras. Ok. Se llama Seymour, Seymour. pero el Seymour hace como referencia al Seymour. Ah, ok. Y Ah, durante qué nuestros lindo. programas, los niños que reciben tratamiento reciben un Seymour más grande y se le pone un parche en el lado del ojo que está recibiendo Qué tratamiento. hermoso. O sea, así eso. los niños se sienten acompañados y se sienten pues como... eso les ayuda a mitigar un poco pues como la angustia que les Claro, genera esta, no, porque no, para no, muchos no. niños cuando van al avión de Orbis es la primera vez que van a un hospital o incluso la primera vez que van a un avión también, entonces es como, a veces puede ser un poco abrumador, entonces eso sí, Su compañía de apego. exacto. Y este es una réplica de Seymour en un tamaño más pequeño, pues que Y sí, miren traemos con acá, mucho además amor está para... vestido como con todo el equipo de Orbis Internacional. Muchas gracias, Nada, porque realmente no me lo esperaba y es hermoso de tu parte. Nada, es con mucho amor para Guadalupe. Entonces, pues nada, te agradezco muchísimo, Álvaro, por Nada. este espacio. Muchas gracias a vos por Bienvenido la siempre. generosidad de siempre y por el espacio. Muchas gracias siempre. Y a ustedes, pues también les agradecemos por este espacio. Vamos a continuar en los próximos capítulos también trayendo pues, a todos nuestros amigos y colegas que extraordinariamente hacen un trabajo para pues, que todos nosotros tengamos voz en ese espacio que se llama La Voz Biomédica. Y nos vemos entonces en el próximo episodio. Estaremos por allí contándoles de qué se va tratando todo. Y bueno, por favor, déjenos también sus comentarios. Cuéntenos también cuál es esa persona extraordinaria, ese ingeniero que quieren que tengamos en este espacio. Y bueno, nos vemos. Cuídense mucho y muchas gracias a todos por estar aquí.